a punto de terminar el tercer propósito, todavía nos falta el cuarto propósito. Les recuerdo que el primer propósito fue, la doctrina tiene como propósito que el hombre conozca a Dios, nazca de nuevo, sepa quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus propósitos. El segundo propósito de la doctrina es que el hombre sea salvo. El tercer propósito es que el hombre aprenda a vivir en santidad, y es donde estamos todavía trabajando. Y el cuarto propósito es que el hombre o que la iglesia aprenda a servirle. Entonces no hemos hablado nada del servicio todavía, ¿verdad? Pero en mi cuaderno vi la fecha, porque yo acostumbro a ponerle fechas, y me di cuenta que el primer mensaje fue el 11 de febrero del 2024. Desde el 11 de febrero del 2024 venimos trabajando este sermón de los 4 propósitos de la doctrina. Ya tenemos más de 2 años hablando de este sermón. La serie está disponible, mis hermanos, está en Spotify, está en la plataforma de YouTube de la iglesia. Si usted desea recordar, allí está. No están todos los sermones, se ha ido montando poco a poco, pero allí están desde el principio muchas cosas que hemos venido aprendiendo, y que hasta yo misma, para poder seguir trazando mi mensaje, muchas veces me devuelvo y escucho para no perder el horizonte, porque cuando los mensajes son muy largos, a veces podemos perdernos, ¿verdad?, de cuál era el objetivo principal, pero trato de volver allí al principio para recordar. Entonces, bien, estamos viendo en esta parte de la santidad, estamos viendo un punto específico, y es: educa tus miembros o disciplina tus miembros. Y en la primera parte estuvimos viendo la introducción, cómo Dios es quien nos santifica y todo lo demás, pero luego vimos hace unos días el primer miembro. Dijimos que educar los miembros se refiere a enseñarle a mis miembros, no los miembros de la congregación, sino mi cuerpo, y allí mismo, incluyendo en mi cuerpo, mi mente, mi corazón, enseñarle a dejarse gobernar por Dios y no gobernarse a sí mismo. Nosotros venimos de un mundo que le gusta hacer su propia voluntad. Entonces, parte de la doctrina de la santidad es que yo debo educar a mis miembros para que ellos sean dirigidos por el Espíritu Santo y no por mi propio querer. Porque yo les decía a ustedes la última vez que estuve compartiendo la palabra, que nosotros a veces somos muy exteriores y se nos olvida el interior. Entonces trabajamos por las ramas, pero se nos olvida buscar la raíz. Y si nosotros no educamos nuestros miembros, aunque las ramas estén podaditas, ¿verdad?, vamos a seguir cayendo en los mismos pecados de siempre, y vamos a seguir siendo delante de Dios aquellas personas que todavía necesitan ser transformadas por Él. Entonces, la idea es que nosotros podamos crecer, y hablaba en esa ocasión acerca de educar los ojos. Míreme el largo de la falda hoy. Esta falda es larga, ¿verdad? Y nosotros creemos que muchas veces la santidad está en esto, y esto es un reflejo de lo que está por dentro, sí es verdad. Pero si yo no educo mis ojos, cuando yo salga de estas 4 paredes, allá afuera, los que son varones van a encontrar damas que no usan faldas así, ¿cierto? Van a encontrar damas con minifaldas, con chorcitos, ¿cierto? Que no es el atuendo de la ropa de allá afuera, con blusitas muy insinuadoras, escotadas, transparencias. Entonces, la santidad comienza por educar mis miembros, por enseñarle a mis miembros que ellos no deben hacer su propia voluntad, sino que ellos están allí, fueron dados, Dios me los dio para que yo los administre, pero que sean gobernados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No se trata de estar encerrados en un claustro, no salgo de mi casa porque me contamino. Se trata de aprender a vivir en santidad en medio de un mundo caído. ¿Entiende, mi amada iglesia? Aprender a vivir en santidad en medio
de un mundo caído. Yo estoy en medio de una sociedad donde no todo el mundo busca a Dios, no todo el mundo adora a Dios, no todo el mundo quiere agradar a Dios. Estoy en medio de una sociedad donde hay mucho pecado y donde mis ojos van a ver cosas que contaminan, pero yo debo enseñarle a mis ojos que hay cosas que no convienen y cosas que no edifican, amén. Y cuando esas cosas que no convienen y no edifican llegan a mí, yo debo apartar mi mirada para no dejarme dañar o corromper por lo que está allá afuera. Ahora, esto no es solo para los varones, esto no es solo en la parte sexual, las mujeres también podemos pecar con nuestros ojos, ¿cierto? Yo les hablaba del vecino pecho peludo que se pasea en toalla en la puerta de su casa, ¿cierto? Eso puede pasar, se asoma usted, va saliendo para el trabajo y encontró al vecino envuelto en toalla en la puerta de su casa. Sí, le estoy hablando de realidad, ¿cierto? Puede pasar. Está usted saliendo y encuentra al vecino que va al gimnasio, que hace abdominales y que está barriendo la puerta de su casa sin camisa. Y para ellos esto es normal. Pero nosotros debemos, como hijos de Dios, enseñar a nuestros miembros, educar a nuestros miembros para que ellos no miren más de lo que deben. Amén, iglesia. Los contenidos que vemos en las redes sociales, las cosas que consumimos, dice la palabra que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si mi ojo es bueno, entonces todo mi cuerpo estará en luz. Si mi ojo es malo, entonces ¿qué sucederá? Aún la luz que hay en mí no será más que tinieblas, dice la palabra del Señor, lo dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Debo enseñarle a mis ojitos a obedecer a Dios. Pero como estamos hablando de educa a tus miembros o disciplina a tus miembros, no son los ojos los únicos miembros de los que vamos a estar hablando. Ya empezamos, no me voy a alargar mucho en la introducción, vamos directo a lo que compete en el día de hoy, y hoy vamos a hablar acerca de los oídos. Si el Señor me permite, voy a poder hablar hoy de 4 miembros de nuestro cuerpo que necesitamos educar. Entonces empecemos por los oídos. Ya lo de los ojos pasó. Entonces, ¿qué podemos decir de los oídos? Los oídos son uno de los sentidos que Dios nos ha otorgado. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Quién los recuerda? Listo, ya la maestra, la profe nos dijo cuáles son, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los oídos son unos sentidos que Dios los creó y nos los entregó. ¿Son malos los oídos? No son malos los oídos. ¿Son necesarios los oídos? Sí son necesarios los oídos. ¿Me pueden regalar? ¿Son necesarios los oídos? Son necesarios. Dios nos entregó estos sentidos para que nos podamos relacionar con el medio donde nos encontramos. Dios nos colocó en un medio tangible, palpable, ¿verdad? Y necesitamos nuestros sentidos para poder convivir, para poder estar aquí en esta tierra, poder llevar una vida bien, ¿cierto? Ahora, los oídos, más que simplemente estar allí en el cuerpo para adornar la cabeza y para oír, simplemente los oídos son una puerta. Présteme atención que al hermano Samuel ustedes lo han visto muchas veces. Los oídos son una puerta, diga conmigo, son una puerta. Una puerta por donde entra información a nuestro ser, así como los ojos. Por ellos no sale nada, por ellos entra información a nuestro cuerpo. Así que los oídos, por la capacidad que Dios les ha dado, ¿verdad? Por esa capacidad de escuchar, ellos tienen la facilidad de percibir, de captar, de recolectar, de recoger información del medio, del mundo donde estamos y llevarlo directo a nuestra mente. Llevarlo directo a nuestra mente y nuestros oídos, gracias hermana, y nuestros oídos tienen esa capacidad de moldear nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos con todo lo que escuchamos. Son pequeñitos, ¿verdad? Nuestras orejas, algunos tienen unas orejitas más pronunciadas que otros,
pero son unos miembros relativamente pequeños en nuestro cuerpo comparado con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros brazos. Son pequeños miembros, pero pequeños miembros que tienen un poder grandísimo, porque estos miembros, estos oídos, tienen la capacidad de recoger información del ambiente donde nos desenvolvemos y llevarla directo a nuestra mente y a través de esto transformar nuestros pensamientos, moldear nuestras emociones, moldear nuestra manera de actuar. Así que, mi amada iglesia, yo le voy a poner un ejemplo para que usted sepa de qué estoy hablando. Usted hoy se levantó feliz, vino acá al culto, estuvo feliz en el culto, adoró a Dios, derramó lágrimas y se fue para su casa. Pero en la tarde llegó una visita a su casa. Y le dijo la visita: imagínate que escuché que estaban hablando de ti y están diciendo y están rajando de ti. ¿Qué están haciendo los oídos? Están recibiendo, captando información. Fulana de tal, fulana, ¿y por qué? ¿Y yo qué le hice a fulana? Fulana de tal dijo, ¿te acuerdas cuando fuiste y cuando hiciste? Ajá, sí. Bueno, ella dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. En ese momento se transformó esa felicidad, esa conducta apacible, esa tranquilidad, esa paz, esas emociones que estaban allí estables, ¿verdad? Como ese río manso, se transformó y ya dejó de ser usted la persona que estaba mostrando durante todo el día y comienza a sentir una serie de emociones. ¿Y ella por qué dice esto de mí? ¿Y ella por qué habla esto de mí? ¿Y acaso yo le hice algo? ¿Y acaso ella no entendió cuando yo expliqué tal cosa? Y esto moldea nuestros pensamientos. Por eso los oídos son importantísimos en nuestro cuerpo, iglesia. Porque los oídos tienen una facultad muy grande de captar esa información, pero con esa información transformar nuestra mente, moldear nuestra forma de actuar, moldear nuestras emociones. Imagínense que su mente es como una gran plastilina. ¿Y quién le da forma a esa plastilina? Todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros oímos. Toda la información que entra a nuestro ser transforma lo que está aquí adentro, nuestra mente. ¿Lo comprende, iglesia? Nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad se ven afectados como esa gran plastilina, se ven afectados por la información que usted y yo consumimos, con lo que usted ve y con lo que usted oye. Por eso, dígale a alguien: educa tus ojos, disciplina tus ojos y disciplina tus oídos. Porque son puertas de entrada, puertas que tienen poder, que tienen facultad para transformar lo que está dentro de nosotros. Tan poderoso es este miembro que mire lo que dice la palabra. Ya vamos a la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en Romanos. Usted se va a Romanos capítulo 10, versículo 17. Algunos saben este texto de memoria. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del oír? Así que la fe, abra su Biblia, yo lo voy a leer, pero usted léalo también. Así que la fe es por dónde, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la incredulidad también viene por oír cosas. Así como viene a nuestra vida las cosas buenas por oír y estar expuesto a las cosas de Dios, también puede venir el pecado por estar expuestos a ambientes que no nos convienen. ¿Comprende, iglesia, lo que estoy hablando? No conviene. La Biblia dice que el oír la palabra, usted estar allí sentado escuchando la palabra, tiene la potestad, tiene el poder de transformarle en un hombre y en una mujer de fe. Usted puede estar pasando por circunstancias adversas, pero usted escucha el testimonio de lo que Dios ha hecho en otras vidas y cómo es su fe. ¿Comienza a qué?
a crecer, ¿verdad? Usted puede estar pasando por momentos difíciles y de pronto comenta sus aflicciones, sus luchas, sus batallas a otro y alguien le da una palabra de parte de Dios, una palabra allí de la Biblia, una promesa del Señor y su fe crece porque el oír tiene la potestad de transformar nuestra mente, amada iglesia. El oír tiene el poder de darnos fe. El oír tiene el poder de mantenernos en vida. El oír la bendita palabra de Dios. En Apocalipsis nos vamos al capítulo 3, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice y no es la única parte donde lo habla. Dice, el que tiene oídos, ¿qué dice su Biblia? Entonces, el que tiene oídos debe oír. ¿Pero qué debe oír? Para educar mis oídos, yo debo dejar que mis oídos oigan lo que el Espíritu quiere decir. Amén, iglesia. ¿Cómo educo yo mis oídos? Exponiendo mis oídos a escuchar la palabra de Dios. No hay otra manera de educar mis oídos. No hay una escuela para oídos. No hay una escuela para oidores. La escuela de nosotros o la manera de nosotros educar nuestros oídos es a través de la palabra de Dios. Cuando mis oídos se exponen continuamente a la palabra de Dios, cuando mis oídos se exponen continuamente a estos espacios de enseñanza, entonces toda la información que yo voy recibiendo comienza a transformar mi vida. Y se comienza a ver el cambio en aquel nuevo creyente que llegó del mundo todo estropeado, quebrado, vasija rota, y comienza esa vasija rota a ser transformada. ¿Tan solo por qué? Por oír. Diga conmigo, por oír la bendita palabra de Dios. Hay poder en la palabra y hay poder en el oír. Cuando la palabra es expuesta, pero nuestros oídos no están atentos, cuando la palabra es expuesta, pero nuestros oídos no están disciplinados para escuchar esa palabra de Dios, entonces nuestros oídos no están listos, no están preparados para que pueda hacer cambios poderosos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones de parte de Dios, y todo el tiempo nuestros oídos nos estarán haciendo caer en pecado. El que no oye la palabra de Dios, oye la mentira del diablo. ¿Oyó, iglesia? El que no oye la palabra de Dios, oye la mentira del diablo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos congregarnos. ¿Y acaso lo dice porque es un capricho? Lo dice la palabra que debemos congregarnos porque es necesario exponer nuestros oídos a oír esa palabra de Dios. Cuando usted viene a este lugar, usted viene a educar sus oídos. Usted viene a escuchar esa palabra. Usted viene a ser llenado de esa fe a través del oír la palabra de Dios. Hay quienes no quieren oír la palabra de Dios. Hay quienes quieren escuchar otras cosas. Hay quienes están escuchando noticias. Hay quienes están escuchando lo que pasa en el día a día en la sociedad. Hay quienes están escuchando lo que trae la prima, lo que trae el vecino, lo que trae la vecina. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué están escuchando sus oídos en este tiempo? ¿Qué está usted escuchando? Sabe, yo no soy una persona acostumbrada a escuchar noticias y no le digo que no lo haga ni que es malo. Es bueno saber qué está pasando en el mundo, es bueno saber dónde estamos y por dónde viene el misil, ¿verdad? Porque las cosas están bastante peligrosas. Hay que saber ya cómo están las cosas porque se está dando el cumplimiento de todas las profecías. Pero yo no soy muy dada a escuchar noticias. Ahorita porque tengo un deber en mis estudios y nos tienen allí escuchando noticias. Yo le digo que todos los días he estado escuchando, que si la guerra, que si el misil, que si Irak, que si esto, que si lo otro, Irán, perdón, y todas las cosas que están pasando. Y eso afecta, ¿cierto?, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, algunos toman conciencia de lo que están escuchando y otros toman miedo de lo que están escuchando y otros simplemente
no están escuchando nada. Lo que tú percibes con tus oídos va a moldear tu mente, va a moldear tus emociones, va a moldear tu ser interior. Por eso debo cuidar mis oídos. Yo no puedo exponer mis oídos para escuchar las cosas que el diablo está hablando. Yo no debo exponer mis oídos para escuchar lo que me vienen a contar todo el mundo. ¿Sabe? Hay gente en el pueblo de Dios, y lo digo con todo el amor del mundo, pero hay gente en el pueblo de Dios que todavía le falta aprender a educar sus oídos, porque cuanto chismoso llega a la casa, le abren la puerta y se sienta a escuchar. Hay que aprender a cortar conversaciones que no convienen. Amén, iglesia. Iglesia, se lo está diciendo el Señor en esta mañana. Hay que aprender a cortar con conversaciones que no edifican. Que te voy a contar una cosita. Usted no digas nada, pero esto es para que tú lo sepas. Si es de alguien, si es algo serio, si es algo que se debe saber, confronte. ¿Se puede hablar esto? Lo que me vas a contar, ¿se puede hablar? ¿Podemos tener a esa persona aquí enfrente? Porque si no se puede contar, si no se puede hablar con la persona que está haciendo o que está siendo afectada, entonces no es una conversación muy sana. Todo lo que se hace en la oscuridad y bajo cuerda no proviene de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo comprende, iglesia? No proviene de Dios. Entonces, ¿qué están oyendo nuestros oídos? La iglesia santa de Dios, la iglesia que levanta manos, la iglesia que adora a Dios, la iglesia que dice, recibe toda la gloria, sale del culto a escuchar conversaciones que no convienen, que moldean, que hace cambiar la perspectiva y la imagen que uno tiene del otro hermano. Entonces un hermano habla de la otra hermana y ya la otra hermana que amaba mucho a la hermana de la que están hablando ya deja de hablar a la hermana porque el hermano me dijo que la hermana estaba haciendo tal cosa. ¿Cierto que moldea nuestros pensamientos? Y se comienza a crear una división dentro del pueblo, una división dentro de la familia, porque estamos prestando nuestros oídos para escuchar lo que no conviene. Recuerda lo que dice la palabra, no todo conviene y no todo ¿qué? Edifica. También la palabra del Señor nos habla en la primera carta a Corintios. Vamos aquí a Corintios. En la primera epístola, capítulo 15 de Corintios, versículo 33, quiero leerlo para usted, pero quiero que también usted lo lea. Dice la palabra del Señor, no erréis. ¿Ya lo encontró? Dice, no erréis. ¿Qué más dice su Biblia? Dice, no erréis las malas conversaciones. Si la Biblia dice las malas conversaciones es porque no todas las conversaciones son buenas, ¿cierto? Hay buenas conversaciones y hay malas conversaciones. ¿Se lo explico otra vez? Hay buenas conversaciones, hermanos, y hay malas conversaciones. Y nuestros oídos tienen la capacidad de oír tanto las buenas como las malas conversaciones. Pero cuando nosotros disciplinamos nuestros oídos, podemos discernir cuáles son esas buenas y cuáles son esas malas conversaciones. Y no solo discernir, sino desechar las malas conversaciones. Porque de nada sirve discernir cuáles son las malas conversaciones si aun cuando yo sé que son malas conversaciones, me sigo exponiendo a ellas. Recuerde, todo lo que yo escucho transforma lo que está dentro de mí. Todo lo que yo recibo, toda la información que recibo del ambiente transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma mis emociones. Por eso debo cuidarme de las malas conversaciones. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Qué dice la Biblia? Que hay malas conversaciones y que estas malas conversaciones corrompen. Diga conmigo, corrompe. ¿Sabe usted qué es corromper? Echar a perder algo, ¿verdad?
Dios viene haciendo una obra en nuestra vida. Dios viene limpiándonos, viene santificándonos, viene hablando a nuestra vida, viene pidiéndonos cosas, viene limpiando nuestros vestidos, porque hay una promesa que un día Él volverá y solo aquellos que tienen sus vestiduras sin mancha y sin arrugas serán presentados como la novia delante del Padre. ¿Cuántos quieren ser esa novia delante del Padre? Pero dice la palabra del Señor que las malas conversaciones que vienen a nuestra casa, que vienen a nuestro puesto de trabajo, que vienen a la puerta de la iglesia, que vienen en el camino con el que se va con nosotros, las malas conversaciones corrompen, iglesia, dañan, echan a perder la obra que Dios está haciendo en usted y en mí. Y yo debo aprender a disciplinar mis oídos para discernir cuáles son esas malas conversaciones. Yo debo aprender, yo debo educar mis oídos para decirle a mis oídos que no le preste atención, que no escuche, que no le dé larga a esas conversaciones, sino que corte con las conversaciones que no convienen. Iglesia, no te conviene. Es que el chisme está bueno, hermana. No te conviene. Te están manchando tus vestidos y te puedes ir al infierno. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas, ¿qué? Costumbres. Dios quiere que en usted y en mí hayan esas buenas costumbres. Pero no pueden haber buenas costumbres cuando nuestros miembros no están siendo educados. Aquí no se trata de saber de mucha Biblia. Ser cristiano no se trata de saber mucha Biblia. Ciertamente usted debe conocer la palabra de Dios, pero se trata de ser guiados por el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos nos habla acerca de la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a nosotros a través de esa palabra que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es vivir para la carne? Darle a la carne lo que a ella le gusta. ¿Sabe que a la carne le gusta el chisme? ¿Sabe que a la carne le gustan esas conversaciones que no convienen? Pues no alimentes tu carne con esas malas conversaciones, porque te van a echar a perder. Tanto escuchar te va a llevar a hablar como ellos hablan. Tanto escuchar te va a llevar a pecar. Tanto escuchar va a transformar tu vida y te va a hacer una persona más distante de Dios. La pregunta es, lo que yo estoy escuchando, lo que normalmente yo pongo allí en mis oídos, ¿me está conduciendo más a la presencia de Dios o me está alejando de Dios? ¿Me está llevando a amar más a las personas que me rodean, al prójimo, como dice la palabra del Señor, que debemos amar al prójimo como nosotros mismos? Lo que yo estoy escuchando me está conduciendo a obedecer en este mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo, o me está llevando a aborrecer, me está conduciendo a alejarme, me está conduciendo a aislarme, me está conduciendo a dividirme. ¿Qué están haciendo mis oídos? ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Están mis oídos glorificando a Dios? Yo debo escuchar, yo debo cuidar todo lo que escucho. Yo le voy a decir, mi hermano, este tema es de doctrina. Este tema no es exactamente de los sentidos. Hay muchísimos versículos que pudiera aplicar acá, pero el propósito final de esto es, debo aprender a educar mis miembros. Entonces, entendiendo que hay buenas y malas conversaciones, yo debo aprender, iglesia de Dios. Usted y yo debemos aprender a cuidar lo que escuchamos. Incluso, tengo acá en mis notas, hasta la música que consumimos. ¿Cierto que sí? Yo le voy a contar algo que escuché con mis propios oídos. Escuché yo una vez a una creyente, ¿cuántos años de creyente? No sé. A una creyente preguntándole a un pastor. Y uno diría, pastor, ¿verdad?
A una creyente preguntándole a un pastor, pastor, ¿y hay algo de malo en medio de las conversaciones? ¿Y hay algo de malo en que yo escuche música para planchar? Porque es que en últimas la música viejita era una música muy sana que hablaba del amor y a mí me gusta mi musiquita para planchar y yo estoy haciendo mis oficios y estoy haciendo musiquita para planchar. Y me sorprendió que el pastor dijo, no, eso es música sana, eso es del amor, ese se la puede dedicar al esposo, a la esposa. Pero esa musiquita para planchar es la musiquita que te recuerda tu pasado. Es la musiquita que te recuerda cuando tú ibas a bailar con el novio. La musiquita que te pone así los pies, ¿verdad? La musiquita que te recuerda cómo te sentías cuando te tomabas una cervecita mientras hacías el oficio. La musiquita que te recuerda de dónde saliste. Te pregunto, ¿lo que estás consumiendo te está conduciendo a Dios o al mundo? Yo debo cuidar lo que escucho. Yo debo cuidar lo que escucho. Si lo que están oyendo mis oídos no me está conduciendo a Dios, la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entre tantas cosas que hay muchas cosas que te edifican. ¿Por qué mejor no algo que fortalezca tu fe? Algo que fortalezca tu relación con Dios. Porque música hay por montón, ¿cierto? Pero hay cosas que no nos edifican y que no nos conducen a una relación con Dios, que te llevan a la cima del cielo, pero no te llevan a la presencia de Dios. Ya usted entendió si se conoce la canción, ¿verdad? Montaner, dice la pastora, es quien lo lleva a la cima del cielo, pero no te lleva a la presencia de Dios. Todo lo que yo oigo, iglesia, debe estar. Mis oídos están para adorar y darle la gloria a Dios. Todo lo que hay en mí debe conducirme a la presencia de Dios. Por eso yo debo educar mis oídos. ¿Lo entendió, iglesia? Debo aprender a educar mis oídos. Hay gente que discute sobre los géneros musicales, que si el vallenato es de Dios o no es de Dios, que si el rock es de Dios o no es de Dios. Yo no entro en esas discusiones. Pero lo que sí puedo decirle, mi amada iglesia, es que no todo lo que se canta es de Dios, ni educa, ni conviene. Amén. Solamente lo que te conduce a Dios es lo que tú y yo deberíamos procurar buscar. Yo no me imagino a un apóstol Pablo o a un Jesús cantando a la orilla de la playa una música para planchar. Yo la verdad no lo he leído. La Biblia dice que cantaban cánticos espirituales, himnos espirituales, cuando eran apedreados, cuando eran llevados a las cárceles, cantaban himnos que espirituales, salmos para el Señor, no música para planchar. Así que si por aquí todavía hay algunos que de vez en cuando se encierran en su cuarto a escuchar su musiquita para planchar, para relajarse, yo quiero decir, hermano, pórtese serio. En serio, hay cosas que edifican y hay otras que no edifican. Aprenda a discernir lo que educa, lo que conviene y deseche lo que no conviene. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Muy bien. Aleluya. El siguiente miembro del que vamos a hablar es la lengua. Yo una vez le dije, saque la lengua, ahí está. Todos tenemos lengua, ¿verdad? La lengua también es un miembro que lo creó Dios. Todos los miembros que están en nuestro cuerpo lo creó Dios. Hermano, y el que tiene 6 dedos en una mano, ese también lo hizo Dios. Dios lo hizo diferente, pero lo hizo Dios. Bien. La lengua es un miembro. ¿Es mala la lengua? Si Dios viera que fuera mala, no se la habría dado. La lengua no es mala. El problema no es la lengua, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde nacen todos los pecados, iglesia? ¿Dónde nacen? En el corazón, porque dice la palabra que del corazón vienen todos los malos deseos, los malos pensamientos, ¿cierto? Entonces,
La lengua no es mala, iglesia. Esa lengüita no es mala. El problema es lo que está dentro y lo que sale. Entonces, la lengua es un miembro. Es un miembro, la boca completa, es un miembro de nuestro cuerpo. Y es una puerta, pero no una puerta de entrada, sino una puerta de salida. Por ella entra alimento, sí, pero lo que importa no es lo que entra, dice la palabra, sino lo que sale de nuestra boca, ¿cierto? Entonces la lengua es un miembro que permite sacar al exterior lo que está dentro de nosotros. Si lo que está dentro es bueno, entonces nuestra boca, nuestra lengua es buena. Si lo que está dentro es malo, entonces nuestra boca también es mala. La lengua es un miembro y es sumamente bonita, ¿verdad? Mide aproximadamente como 12 centímetros, leí una vez, pero usted no ve esos 12 centímetros allí asomados. Pero esa lengua puede llegar a ser peligrosa por la naturaleza que nosotros tenemos. Tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Los oídos y los ojos son puertas de entrada, pero la lengua saca o la boca saca lo que está adentro. Entonces ella es peligrosa porque puede sacar cosas que ni nosotros sabíamos que estaban allí. Vamos a lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos primero a Efesios. Por favor, acompáñenme en la lectura. Capítulo 4, verso 29. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a qué? A los oyentes. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo debo educar mi boca, yo debo educar mi lengua, ahorita vamos a hablar de la lengua según Santiago, yo debo educar. Porque ciertamente yo soy cristiana, soy una mujer lavada por la sangre de Cristo. Usted es cristiano, usted es un ser lavado por la sangre de Cristo, redimido, pero aunque ha sido lavado y redimido, sigue dentro de nosotros una batalla entre lo bueno y lo malo. ¿Verdad que sí? Todavía tenemos esa batalla, no hemos llegado a tal punto de santidad donde no lleguen pensamientos o no lleguen anhelos a nuestro corazón que no provienen de Dios. Mientras estemos en esta tierra, hay una batalla dentro de nosotros entre la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa que entró a nosotros por causa de la caída del hombre en el huerto del Edén. Muchas veces mi boca, mi lengua va a querer sacar lo que está en su mente y lo que está en el corazón. Muchas veces mi lengua va a querer hablar las cosas que pasan por aquí. Pero diga conmigo, yo debo educar mi lengua para que ella no hable lo que no debe hablar. ¿Entiende ahora cuál es su responsabilidad en este asunto de la santidad? Usted tiene una lengüita que Dios le dio para adorar su nombre, no una lengüita para hablar palabras corrompidas. Dice la palabra del Señor, ninguna palabra corrompida. Dice, ¿cuántas? Ninguna. Diga conmigo, ninguna. Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De nuestra boca. Puede que llegue el pensamiento. Y después vamos a hablar de educar la mente. Puede que llegue el deseo, que te están insultando, que te están injuriando, que te están juzgando mal, que te están diciendo cosas o que te están pasando cosas. Pero cuando llega el deseo, el Señor dice, y nosotros no podemos olvidar, el Señor dice en su palabra que aunque muchas cosas pasen, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Yo debo educar. No es la pastora, no es la hermana Kelly. Soy yo. Es usted quien debe educar su boca para que no hable lo que no agrada a Dios.
sino solo lo que edifica a los oyentes. Entonces la palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. ¿Qué es lo que yo debo hablar? Solo lo que es ¿qué? Bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los que oyen. Recuerde que lo que usted habla, otros lo oyen. Y lo que aquellos oyen puede ser transformados en sus mentes y en su corazón por lo que están escuchando. Yo debo cuidar. Por eso el esposo debe cuidar cómo le habla a la esposa. Por eso la esposa debe cuidar cómo le habla a su esposo. Por eso los padres deben cuidar cómo le hablan a sus hijos. Porque a veces creemos que las palabras corrompidas solo son las palabras, ¿cómo se llaman? Obscenas. Pero hay palabras que salen de nuestra boca que no edifican, iglesia. Hay palabras que maldicen, hay palabras que denigran, hay palabras que maltratan, hay palabras que dañan a los demás. Hay palabras que no edifican a nuestros hijos y la palabra del Señor dice que de nuestra boca no debe salir sino solo lo que es bueno para la necesaria edificación. En mis conversaciones yo debo cuidar que mi boca no hable cosa que destruya a los demás. Por eso la palabra del Señor juzga a los detractores. ¿Sabe usted qué es un detractor? Yo se lo he explicado en otra ocasión. Alguien que destruye la imagen de otro. Eso es un detractor. Un detractor es alguien que se dedica a hablar mal del uno y mal del otro. Destruye, denigra la imagen del otro. Usted y yo no fuimos formados para eso. Esa boca suya, esa lengua suya no fue creada para hablar cosas que no edifiquen, sino solo lo necesario para la edificación de los oyentes. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es controlar nuestra boca. Pero debemos educar a nuestros miembros, iglesia, porque eso hace parte de nuestra santidad. Una iglesia que dice que se va con Cristo, pero que habla cuanta cosa se le pasa por la cabeza. Una iglesia que dice que se va con Cristo, pero no mide sus palabras. Una iglesia que dice que va con Cristo, que se va con Cristo, pero maldice. Maldecir es hablar mal de otro, pero maldice de otros, pero detracta a otros, pero juzga sin saber a otros. Corrompe, dice la palabra del Señor. Y esa no es la iglesia santa que Dios quiere. Esa no es la iglesia santa que Dios quiere. Nuestras palabras pueden manchar nuestros vestidos, nuestra manera de vivir. Muchas veces vamos a querer sacar por nuestra boca lo que está pasando por nuestra mente. Muchas veces nos vamos a querer defender. Muchas veces vamos a querer hablar de más, pero debemos educar nuestros miembros para que nuestras palabras no corrompan, no dañen al oyente, sino que lo edifiquen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos enseñarle a nuestra lengua a hablar solo lo que conviene. Ahora mire lo que dice Santiago, y Santiago es un pasaje que usted conoce muy bien y que habla muy bien de la lengua. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 10. Vamos a leer solo desde el 6. Dice, y la lengua, vamos, ubíquese en el texto, Santiago 3, versos 6 al 10. ¿Ya lo halló? Bien, léalo en voz alta conmigo. Momentito. Me perdonad, me siento deshidratada hoy. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman
y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mire qué bonito habla Santiago de la lengua. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, ¿a quién? A la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Hermanos míos, hoy le digo como Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando tú te vayas a casa y alguien comience a hablarte, sácale este texto y dile, hermano mío, hermana mía, esto no debe ser así. Hermana, entonces si yo me entero de algo, ¿no puedo contarlo? Bueno, lo que te enteraste es necesario contarlo para la salvación de aquella vida, para proteger a aquella persona. Entonces cuéntalo, pero ¿a quién se lo vas a contar? Porque también es con quien lo hablamos. Porque si yo me acabo de enterar de una situación en el hogar de fulano o de fulana, y lo único que a mí me compete allí es orar, ¿para qué voy a yo a salir a contar? Imagínate que lo que tú estás contando ayuda en algo a esa persona, edifica a esa persona, le va a salvar de pecados futuros a esa persona, le va a colaborar, le va a ayudar a esa persona. No, solamente para que sepas que yo me enteré, entonces no lo cuentes, ora por eso y punto. Pero si lo que tú sabes y cuentas puede salvar a esa vida de pecado, de caer en un lodo cenagoso, en una arena movediza de la cual no puedas salir, si lo que tú sabes puede ayudar a esa persona a cambiar una circunstancia porque la hermana está pasando por una situación económica, así me enteré y hay que ayudarla, pues cuéntalo. Cuéntalo a las personas que corresponde contar. No te dediques a contar el chisme. Imagínate que fulana de tal se quedó sin trabajo. ¿Verdad? Sí, se quedó sin trabajo. No. Y me estaba contando que el jefe le hizo esto y aquello y lo otro. ¿Le importa al oyente lo que le pasó a la hermana? Te lo contó a ti porque necesitaba desahogarse, pero no te lo contó para que tú salieras a contarle al mundo. Era para ti la información, para que le dieras una palabra, para desahogarse, para que le dieras una palabra que la ayudara, que la animara. Y bueno, si puedes ayudarla entre algunos creyentes que tienen la manera, hermano, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer esto por la hermana fulana de tal que está pasando una situación. Y solo cuento lo que se debe y no todos los detalles. Porque a nadie más le interesan los detalles de tu vida personal. Es tu vida personal. ¿Cierto? Personal. Ahí es donde está la clave, ¿verdad, hermana Glenny? Personal. Entonces contamos todos los detalles personales, pero nos vamos a casa a orar y le solucionamos la situación a la hermana. No. Media riohacha sabe lo que le está aconteciendo, pero nadie hizo nada. ¿Sirvió de algo el hablar? Te pregunto, iglesia, ¿sirvió de algo? ¿Lo hiciste con el propósito de ayudar? No, entonces no lo cuentes. Hay que aprender, hermanas, mire, vean, hermanos, hay que aprender a cuidar lo que sale de nuestra boquita. Tranquila, pastora. Venga, vamos a darle el micrófono para que salga en la grabación. A veces no se sale a divulgar, pero aprovechamos en los momentos de oración
Cuando hacemos la oración pública, que la hacemos en la congregación, entonces vamos a orar por el problema de una hermana. Nadie sabía el problema y todo el mundo se entera en la oración. Yo he oído bastante eso acá y yo siento que es una falta de respeto, porque la oración no es para yo divulgar un asunto, es para clamar y pedirle a Dios para resolver un asunto. Entonces, para mí eso es chisme. Llevamos un chisme camuflado de oración para que el pueblo se entere de lo que está pasando. La lengua, como está explicando nuestra hermana o el Espíritu Santo a través de la hermana, es para ponerle freno. Con que yo lo sepa basta. Más nada, más nadie tiene que enterarse. Entonces, a veces la persona no sale a decirle a fulano, a sultano la situación, sino que espera un momento de oración. Hermanos, vamos a orar por el hermano, la hermana fulana. Entonces, en medio de la oración empieza, porque mira, Señor, que esto, que aquello, mira lo que dijo el esposo, mira lo que dijo no sé qué, mira que no sé cuándo, mira que aquello, mira lo que dijo la hija. Padre, mira cómo se prendieron de los pelos. Mira, o sea, tiró todo el dato en la oración. Necesitaba desahogarse ella. Para mí eso es una falta de respeto. Yo dejo de orar inmediatamente y empiezo a reprender, hermano. Porque para mí eso es una falta de respeto. Eso es como, no es llevarle el chisme a Dios, es llevárselo a la congregación. Entonces hay que cuidar eso, hermana. Amén. Esto hace parte de la vida cristiana, mis hermanos. Y alguien tiene que decirlo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cómo vamos a ser educados si no se tocan temas como estos? Creemos que santidad son algunas cositas, orar, ayunar. A veces oramos mucho, pero hablamos más de lo que oramos. A veces ayunamos mucho, pero vemos más de lo que ayunamos. Porque no hemos enseñado a nuestros miembros a ser disciplinados. No hemos enseñado a nuestros miembros a refrenarse y a abstenerse. La palabra del Señor dice que el que lucha de todo se abstiene. Mis miembros tienen deseos de hacer cosas contra la voluntad de Dios, pero yo estoy luchando por una vida eterna. Usted está luchando por una corona de vida, ¿cierto que sí? Así que el que lucha de todo se abstiene, dice el Señor en su palabra. Así que muchas veces mi boca va a querer hablar, pero yo debo aprender ¿a qué? A abstenerme. Diga conmigo, yo debo aprender a abstenerme, porque eso hace parte de mi vida cristiana y de la santidad que Dios espera en usted y en mí como sus hijos. Eso hace parte de la santidad. Cuando yo digo que soy una hija de Dios, pero no tengo ningún freno sobre mi boca, pero no tengo ningún control sobre este miembro. Mire lo que dice Santiago, dice, ella es peligrosa porque puede destruir a alguien más. Lo que tú oyes te puede destruir a ti mismo, pero lo que tú hablas puede destruir a alguien más. Por eso tú y yo debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Debemos cuidar la manera como le hablamos a nuestros hijos. Debemos cuidar el trato que se dan entre hermanos. Hay hermanos que se tratan de una manera que uno dice, Dios mío, ¿quién los parió? Ese trato, esa forma de hablar, eso moldea la mente, el pensamiento del oyente. Lo que tú hablas es introducido por aquellos oídos y está transformando vidas. Qué bueno es que cuando tú te presentes al cielo puedas decir, mira Señor, tanto hablé de ti que aquí están los transformados para tu gloria. Y no que muchos se vayan al infierno por la necedad que salía de nuestra boca. Amén, iglesia. Por las palabras que salían de nuestra boca, que en lugar de edificar y en lugar de formar y en lugar de capacitar, en lugar de entrenar, lo único que hicieron fue destruir a los demás.
Yo debo cuidar lo que sale de mi boca. Amén, iglesia. Si disciplinar mis miembros es enseñarle a todo mi ser a obedecerle al Espíritu y no permitir que lo que Dios ya limpió vuelva a gobernarse a sí mismo, entonces, antes de hablar, yo debo pensar, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Lo que voy a decir ayuda en algo o destruye a los demás? Esto parece una lección aprendida, pero lamentablemente no lo es. Y yo les decía a ustedes, a veces el creyente está fallando en los cimientos. Queremos edificar ministerios, queremos edificar una imagen de hijos de Dios, pero estamos fallando en las cosas básicas. ¿Y cuáles son las cosas básicas? Parejas de cristianos que ministran, pero que no saben tratarse el uno al otro. Esposos que están destruyendo la dignidad de su esposa, que están destruyendo la autoestima de su esposa. Esposas que están destruyendo a su esposo, la imagen de su esposo. Madres y padres que predican en el altar, pero están destruyendo a sus hijos con las palabras que salen de su boca. ¿Es este acaso el pueblo que Dios espera venir a buscar? ¿Es acaso esto lo que Dios está buscando en una iglesia? ¿En usted como iglesia? ¿En mí como iglesia de Dios? Dios está esperando que nosotros seamos como Él es, que hablemos como Él habla, que obremos como Él obra, que edifiquemos y no que nos dediquemos a destruir lo que Él está haciendo en los demás. Hablemos solo para edificar, iglesia. Y cuando yo sepa que lo que va a salir de mi boca no edifica, mejor refreno mi lengua. ¿Sabe? Yo he aprendido algo y a veces me dicen, ¿y tú no vas a decir algo? ¿No vas a decir algo? Y yo digo, no, porque no creo que quieras escuchar lo que tengo en mi mente. No tengo nada bueno para decir, así que si no tengo nada bueno para decir, mejor no digo nada. ¿Cierto, pastora? Hay situaciones de las que uno no tiene nada bueno que decir. Pero para no decir mal, mejor no digo nada. Para no hablar y destruir, mejor me quedo callada. Hay que aprender, iglesia. Si de verdad queremos tener vestidos limpios, santos, hay que aprender a educar nuestros miembros. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 45. Yo dije que íbamos a tratar de sacar 4 miembros hoy, pero solo pude 2. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 45, tercer libro del Nuevo Testamento, capítulo 6 de Lucas, verso 45, dice la palabra así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. 6:45 de Lucas. Vuelvo a leer. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Mi corazón es malo, es perverso, es dañino y mi boca va a querer hablar lo que está en mi corazón. Pero yo debo aprender a ponerle ¿qué? Freno a mi boca. Y recordar que así como Dios ha dicho que Él es tu pastor y que nada te faltará, así como Dios ha dicho que caminará contigo cuando pases por el fuego y por las aguas, también ese mismo Dios ha dicho: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la buena y necesaria para la edificación de los oyentes. Es el mismo Dios, iglesia. Ese que dice que te ama es el mismo que te dice: te prohíbo que uses tu boca para hablar palabras que no edifican. Nos acordamos de las bendiciones y de las promesas, pero se nos olvidan este tipo de textos. Pero yo debo aprender a ponerle freno a mi boca. Así que Santiago dice que los animales, las bestias,
han sido domadas, ¿verdad? Han sido domadas. Volvamos allí a Santiago para terminar. Vamos a terminar allí en Santiago. Por favor, capítulo 3, vaya conmigo otra vez al verso 6 de este capítulo. Dice desde el verso 7, Santiago 3, 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Ustedes no han visto en videos, yo nunca lo he visto en persona, cómo las serpientes son domadas y le tocan una flautica y sale la serpiente, ¿verdad? Eso lo hacen por allá, por la India. ¿Cierto que sí? Sí lo han visto en videos. Debe ser difícil domar una serpiente. ¿Cierto que sí? Doman a los perros. Siéntese y se sienta el perro y a veces es más obediente el perro que uno. Espera y espera el perro. Doman a las bestias y a los seres del mar. Mire lo que dice el verso 7. Las aves, las serpientes, los seres del mar son domados. Y ve usted en esos lugares, acuarios, un delfín haciendo marometas y jugando con la pelota y haciendo cuanta cosa le pide el ser humano. Las ballenas haciendo sus exhibiciones, los caballos haciendo sus exhibiciones. ¿Usted ha visto todo esto? Los pajaritos son domados. Y dice la palabra que las bestias fueron domadas por la naturaleza humana, pero hay algo que no ha sido todavía domado, verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, su propia lengua. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Que el hombre puede domar a los seres del mar, que puede domar una gallina, que puede domar una serpiente, pero no puede domar su propia lengua. Qué extraño, ¿verdad? Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? ¿De qué está llena esa lengua? De veneno mortal. ¿Cuál es la víbora más peligrosa? La lengua. La lengua. Esa es la más venenosa. Dice de veneno mortal. ¿Sabe? Porque para la serpiente matar a alguien tiene que morderlo. Si no lo muerde, no lo mata. La lengua con una palabra puede destruir a miles en un solo momentico. Un profesor en un aula con sus palabras puede destruir a 30 estudiantes con una sola expresión. Es más mortal que cualquier serpiente, ¿cierto? Entonces hay que aprender. Ahora, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua, pero yo creo en lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, enséñame a ser prudente, a cerrar mi boquita, a no hablar más de la cuenta. Enséñame, Señor, a ponerle freno a mi boca. Este debería ser nuestra oración diaria, iglesia. Nos levantamos y oramos por todo. Dios mío, dame, 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 como la canción, dame, 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 dame todo lo que tú quieras, dame, dame, dame. Eso es lo que a nosotros nos gusta. En sus oraciones diarias debería estar esto, Señor, hoy, ya ayer pasó, pero yo hoy peligro de hablar más y de ver más y de oír más de lo que debo. Enséñame a ponerle freno a mis miembros para no contaminar mis vestidos. Amén, iglesia. ¿Cuántos van a orar por esto de aquí en adelante? Hay que orar y hay que educar los miembros. La gloria sea para el Señor. Colóquese sobre sus pies. La próxima ocasión, en 15 días, vamos a estar hablando entonces sobre 2 miembros más.
Vamos a hablar de las manos y los pies. ¿Qué nos dice la palabra acerca de las manos, los pies? Y si el Señor nos permite, hablaremos de otras cosas más. Entonces, no hemos terminado todavía este asunto de disciplina a tus miembros. Seguimos en el camino. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te damos gracias por tu bendita palabra.